el momento que cambió su camino. Construyendo mi destino, una historia inspirada en Caballo de Troya. Niños, así comienza esta historia, cuando él se fue. Hace tiempo, cuando entendí que su historia no había terminado, recién comenzaba. ¿Por qué se fue de casa? Antes de irse, Jesús sostenía esta casa. Trabajaba, estaba. Yo creía que eso bastaba. Un día lo vi preparar pocas cosas, solo lo necesario, nada más. No discutimos, no habló mucho. Se quedó un momento en la puerta, luego caminó. Pensé que nos dejaba. Con el tiempo entendí que hay personas que no se van por falta de amor, sino porque algo dentro ya empezó a llamarlas. ¿Y por qué no volvió? Porque cuando uno empieza un camino, ya no vuelve igual. ¿Y a dónde fue cuando se fue de casa? Después de irse de casa, supe que llegó al lago de Galilea. No llegó buscando trabajo ni respuestas. Llegó como llegan los que necesitan aire. Caminaba despacio por la orilla, miraba el agua, escuchaba. Algunos se le acercaban, otros solo pasaban. Había días en que reía con los niños y otros en que se quedaba en silencio. Yo pensé que estaba detenido. Después entendí que en el lago de Galilea estaba aprendiendo a escuchar. ¿Ahí empezó todo? Ahí empezó a escuchar de verdad. ¿Y cómo vivía cuando trabajaba allá? Después de pasar un tiempo en el lago de Galilea, Jesús necesitó trabajar. Fue Zebedeo quien le ofreció un lugar. No porque supiera quién era, sino porque vio en él a alguien confiable. Allí trabajó con otros, aprendiendo, esperando, usando las manos cada día, llegaba temprano, se iba cuando el sol caía, compartía el cansancio, el pan y el silencio. Yo pensé que solo estaba ganándose la vida. Después entendí que ese trabajo también lo estaba preparando. ¿Y eso lo cambió? Le enseñó a esperar. ¿Cómo era esa barca? Lo conocían, confiaban en él, sabían que su trabajo era firme. Por eso lo llamaron en Betsaida. Necesitaban una barca grande capaz de llevar personas, resistir el lago y volver siempre a la orilla. Jesús aceptó, pensó la embarcación, eligió la madera, guió a otros en la construcción. La obra creció. Un poco más arriba, entendido. Bien, sigan así. Y fue entonces cuando entendió algo, que podía hacerla, que sabía terminarla, pero que no era su misión. Entregó el trabajo y dejó que otros continuaran, porque a veces lo más importante no es lo que uno termina, sino lo que se anima a comenzar. ¿Y no volvió? Porque ya había comenzado algo más grande. ¿Jesús fue feliz lejos de casa? Cuando Jesús ya no estaba, muchos me hablaron de ese tiempo. Me contaron que hubo días en que nadie lo buscaba, nadie le pedía nada. Caminaba sin Esto apuro, es para ti. ayudaba cuando hacía falta. Se sentaba a comer donde lo invitaban, escuchaba historias, reía con los niños, acompañaba a los mayores, Está en su corazón. jugaba con su perro, compartía lo poco que tenía. Todos decían lo mismo, que en esos días Jesús estaba tranquilo, contento. Espero que podamos encontrar la respuesta. Si está en Ahí su fue corazón. verdaderamente libre. Y yo entendí después que solo quien fue feliz de verdad puede animarse a dejarlo todo. Así lo recuerdan, todo lo hacía con amor. ¿Qué pasaba cuando estaban cerca suyo? Después de un tiempo, me contaron que algo empezó a pasar. Jesús caminaba como siempre, ayudaba como siempre, guardaba silencio como siempre.
Pero la gente empezó a quedarse. Algunos se detenían en el camino, otros se sentaban cerca. Nadie sabía explicar por qué. No era por lo que decía. A veces no decía nada. Era porque cuando estaba ahí, todo se sentía más tranquilo. Y un día él también lo notó. Miró alrededor y entendió que ya no estaba solo. Está en su corazón. Algo había empezado. Está en su corazón. No sabían por qué, pero nadie quería irse. ¿Lo querían allá? Me contaron que en Betsabia no llegó a enseñar, llegó a quedarse. Es poco, pero puedes quedarte. Vivía como ellos, en una casa prestada, sin cosas, sin apuro. Gracias, alcanza. Escuchaba más de lo que hablaba. Hace tiempo que nadie me escucha. Trabajaba cuando hacía falta, compartía lo poco que tenía. No curó multitudes, no hizo anuncios. Pero cuando alguien estaba solo, él se sentaba cerca. Y así, sin darse cuenta, la gente empezó a quererlo, no por lo que decía, sino porque era diferente. Desde que llegó todo es distinto. Era muy querido. Por eso se quedó. Y si estaba tan bien, ¿por qué se quedó triste? Después de Betsabia, se quedó un tiempo solo. Caminó por los mismos senderos que ya conocía. Se sentó en los lugares donde antes descansaba. Volvió a la casa prestada y miró lo poco que tenía. No eran cosas lo que le costaba dejar. Desde lejos vio la barca, ya estaba terminada. Otros viajaban en ella, entonces entendió que lo que había empezado ya podía seguir sin él. Sal corría libre junto al lago, los botes seguían su camino y todo continuaba. Por eso estaba triste, no porque se fuera, sino porque ha aprendido a amar. A veces, incluso cuando todo está bien, dejas todo por un propósito más grande. ¿Por qué tenía que hacerlo? Me contaron que llegó hasta el río, pero se quedó a un lado. Había mucha gente, todos se movían, todos esperaban algo. Escuchó a Juan desde lejos, hablando a los demás. Jesús miró y entendió que ese no era su lugar. No dijo nada. Prepárense, el camino ya comenzó. Se quedó quieto, como cuando algo se acomoda por dentro. Podía quedarse, pero no lo hizo. Empezó a alejarse. Dejó las casas, el lago, las barcas y a la gente que lo quería. El destino no siempre es un lugar. A veces uno solo sigue lo que ya entendió. Yo lo entendí después. Y así empezó todo. Durante mucho tiempo Creía saber cuál era su camino. pensaba que protegerlo era mantenerlo cerca, pero él tenía un propósito que yo no podía detener. Sus palabras iluminan, pero su verdad aún se me escapa. Creció, aprendió, La tarea de una madre no es decidir el destino. Es aprender a confiar. trabajó junto a otros y encontró su lugar. Hubo momentos de alegría y también de miedo, momentos en que no entendí por qué debía seguir adelante. Pero con el tiempo comprendí que los hijos no vienen a cumplir nuestros planes, vienen a descubrir el suyo, y que amar no es retener, es acompañar. Aprender a soltar también es confiar. Porque el amor es lo que sostiene la vida.